presentamos un libro, Universidades de titularidad pública y privada, una misma misión, un mismo mercado, distintas reglas, de Fernando Lostau. Y al hilo de la presentación del libro, pues hablaremos de algunos temas candentes y muy interesantes relativos a la actualidad universitaria e incluso también a la reforma reciente de la ley. El libro tiene su origen en una tesis doctoral que se defendió aquí en la escuela CEINDO, pero el autor de la tesis tenía una larga trayectoria ya en el ámbito universitario. Fernando había estado promoviendo ya una universidad en Zaragoza, la Universidad San Jorge, después fue secretario general de la propia universidad. Es decir, que su interés por el ámbito universitario venía de lejos, ¿no? Y ahora está también de asesor jurídico de la Fundación Universitaria San Pablo CEU, con lo cual tiene una doble vertiente. Por un lado, la vertiente académica que toda tesis debe conllevar y la labor de investigación realizada no solo en la Universidad CEU San Pablo, sino también con anterioridad, porque había ya trabajado y investigado y publicado en estos temas, y parte también en el Reino Unido, ¿no? Donde estuvo viviendo unos años y después volvió a hacer una estancia doctoral. Para presentar este libro vamos a contar con un panel de excepción. Además de Fernando, tenemos a Pilar Canedo. Pilar es profesora, en primer lugar, profesora de Derecho Internacional en la Universidad de Deusto, aunque en los últimos años le han dejado poco dedicarse al ámbito universitario. Ella lo sigue intentando duramente y sigue predominando su vocación académica, pero bueno, estuvo en el Tribunal de Defensa de la Competencia Vasco, después presidió la Autoridad Vasca de Competencia y desde hace años, está ya en el final de su mandato, es consejera de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en España. También, por lo tanto, reúne pues, una doble condición desde este punto de vista, la de un profesor universitario y al mismo tiempo pues, esta vertiente de alguien que ha tenido que participar en informes también sobre las reformas de las leyes universitarias desde el punto de vista y desde la perspectiva de competencia, ¿no? Y tenemos también a Juan Manuel del Valle, que es un gran experto también en derecho universitario y que ha sido director del gabinete de la Universidad Politécnica de Madrid y por lo tanto también llevando muchísimos temas de política universitaria y de derecho universitario. Hemos estructurado un poco la mesa con una primera presentación de Fernando, después intervendrá Pilar y Juan Manuel y luego abriremos tanto a comentarios entre los tres panelistas como, por supuesto, la audiencia. Fernando, cuando quieras. Muy bien, pues buenas tardes a todos y mi agradecimiento profundo a todos los que hoy pues, me acompañan en este momento, ¿no? Amigos, familia, compañeros, la rectora de la Universidad San Pablo CEU, profesor Visiedo, catedráticos, vicerrectores, también un catedrático de la Universidad Complutense, Cristóbal Espín, que también nos acompaña. Estamos ahora con otras cosas jurídicas desde el CEU hablando con él, pero le agradezco mucho que también se haya quiero mencionar también, por supuesto, mi agradecimiento especial a los que formáis parte de la mesa. Pilar, que nos conocimos en el año 2016 con aquella jornada nacional sobre competencia. Juan Manuel, que nos conocemos desde el 2006 por lo menos, que ha sido el promotor de la Asociación para el Estudio de Derecho Universitario en España y primer presidente, si no me equivoco. Y en esos foros también hemos aprendido mucho, aparte de pasarlo bien también. Aparte de pasarlo muy bien.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Es un momento pues, personal pues, muy bonito. Además, bueno, como las circunstancias son lo que son, eh, yo no pude leer la tesis, o sea, no pude defender la tesis como la estamos haciendo ahora, físicamente, sino lo tuve que hacer online, por la cuestión de la pandemia que todos conocemos, ¿no? Entonces nos tuteamos a partir de este momento, ¿no? Hace justo 2 años y 2 días fue, y fue todavía de las últimas que se hizo online. Y luego, además, también el acto de posición de birretes también fue muy escuálido en cuanto a la presencia de personas, ¿no? Así que Diana, que está aquí, pues tampoco pudo estar, ni mis padres. Y entonces hoy, bueno, pues hoy estamos todos. Hoy un poco, de alguna manera, viene a remediar aquello, ¿no? Bien. No, 2 cuestiones también organizativas curiosas. La primera es que es una presentación de un libro, pero el libro no está y no hay venta de libros, cosa de la que me alegro por 2 motivos. Bueno, básicamente me alegro por uno, porque es un libro caro, es un libro caro y así nadie se vea forzado no se vea nadie forzado a comprarlo. Si alguien lo quiere comprar, entra en internet y lo compra. Es un libro que lo ha publicado Thomson Reuters, que yo les he dicho varias veces que hoy era luego la presentación, pero bueno, la verdad es que no me han contestado hasta hace un rato. Y entonces se ha publicado gracias al acuerdo que tiene, que es un acuerdo formidable que tiene la escuela CEINDO, la Escuela Internacional de Doctorado de la Casa, sobre todo para el programa de Derecho y Economía, que se seleccionan 2 tesis cada año para publicación y, bueno, pues afortunadamente mi año, el 21, pues junto al otro compañero se seleccionó la mía. Pero ya ellos ponen el precio y ellos son una gran editorial, han puesto un precio elevado, por lo tanto, nadie se tiene que... Si alguien se queda con inquietud, que me avise, yo tomo un café con él y le explico todas las cosas que quiera saber. Bueno, y luego sí decir que nadie se vaya, si es posible, porque después, pues, gente de la casa, en el caso de la casa de Diana y mía, pues pagaremos habrá un vinito, porque ayer fue mi cumpleaños además. Ayer fue mi cumpleaños y entonces extendemos la celebración, que casi me cuesta no venir hoy por mis compañeros y convecinos y amigos del pueblo que me llevaron ayer hasta altas horas de la mañana, pues, pero hemos resistido y aquí estamos. Muy bien, pues vamos a la cuestión. Voy a ver si no me extiendo demasiado para quedar juego después. Bien, hay una parte que leer. La cuestión universitaria parece un eterno debate en nuestra España. Probablemente estemos de acuerdo en que la universidad como institución cumple un papel muy importante, pero muy inferior al que podría jugar. La cuestión de la perspectiva de las condiciones de competencia en el mercado universitario apenas ha sido abordada. Se da por sentado que las universidades de titularidad pública reciben legalmente una alta subvención, aproximadamente el 80% de sus costes de la docencia, y que la titularidad privada deben luchar para compensar esta desventaja que se refleja en los precios que deben pagar los alumnos, haciendo que los servicios que prestan los mismos, tanto los puramente académicos como los complementarios, especialmente sistemas de prácticas y bolsas de empleo, haga que los estudiantes y sus familias les merezca la pena el sobreesfuerzo económico. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos que hacen las universidades privadas en crear sistemas de becas contra sus propios presupuestos, en la práctica las universidades privadas quedan limitadas en cuanto a su acceso a las familias con rentas altas y a los alumnos con calificaciones muy brillantes. Eso es verdad. Los simplemente brillantes, notables y normales, salvo que pertenezcan a familias acomodadas económicamente, quedan fuera de la posibilidad de acceso a las universidades. Tampoco se discute que las condiciones de desarrollo de ambos tipos de universidades sean las mismas, a pesar de las diferencias de la financiación. Pondré un ejemplo. Para admitir 20 alumnos más en una titulación un año con respecto a otro, o hacer una leve modificación de un plan de estudios de una carrera de grado, por ejemplo, es necesario hacer todos los trámites que hoy se deben hacer y perder un año, incluso dos cursos, pasando por agencias de calidad para cuestiones tan leves. Esto tampoco se discute. Ahora hablaremos. Y menos se discute, prácticamente ni se habla de ello, de qué sentido tiene que esta universidad pueda abrir un centro en Aranjuez, por ejemplo, estamos hablando de la Universidad de San Pablo, puede abrir un centro en Aranjuez, en Alcalá, pero no lo puede abrir, por ejemplo, en Guadalajara.
o en Ávila, Toledo o Segovia, o, por supuesto, o Málaga. Bien, cuando la sentencia del Tribunal Constitucional que abordó la cuestión de la ley de unidad de mercado, sí que dijo que si había un estándar normativo sobre una actividad en concreto, cosa que existe en el mundo universitario, existe, bien sabemos, existe un estándar normativo, entonces sí que entraba con pleno efecto la ley de unidad de mercado. Luego hablaré de la ley de mercado abierto de la Comunidad de Madrid. Bien, y a propósito del reconocimiento de las universidades privadas, también tendríamos que hablar de cómo se crea una universidad privada, cómo se autoriza. Se autoriza en base a una norma, una disposición de naturaleza política, una ley de reconocimiento. De tal manera que si ante una no acción, ante una pasividad de un Parlamento que no aprueba un proyecto de ley universitario, no hay posibilidad de reaccionar. Y nos encontramos, si analizamos el mapa universitario español, nos encontramos con comunidades autónomas, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares, Baleares y Asturias, en las que no existe ni una universidad privada. Y en otras, Galicia, solo una y empezó el año pasado. Y Andalucía, solo una. Parece que hay unas que están a punto de salir, todavía no sé. Bien, y sin embargo en otras, como Madrid, hay muchas ofertas de universidades privadas y públicas, en Cataluña, y en otras por lo menos están igualadas. Bien. O sea, realmente no está el derecho fundamental a la creación de universidades, porque en muchas comunidades autónomas no existen. No existen tales universidades privadas. Bien. El proceso de análisis en ese libro me llega a preguntarme inicialmente sobre la naturaleza de los servicios que prestan las universidades, de los servicios educativos universitarios. La LOU, la Ley Orgánica de Universidades, y la LOSU actual hablan del servicio público de la educación superior. Pero la doctrina, los estudiosos dicen, no es un servicio público en sentido estricto, porque en el sentido de servicio publificado, que sea de titularidad estatal y que solamente se pueda ejercer vía concesión. Más bien había que hablar de servicio de interés general, servicio de naturaleza fundamental o esencial. Bien, y desde la óptica del derecho europeo, ya vamos entrando en materia. Esta ha sido la gran cuestión de análisis. ¿Qué son los servicios educativos desde el punto de vista del derecho europeo? Pues muy bien, la conclusión es que hay dos tipos de servicios y dependerán de la estructura de financiación. Y aquí mi director de tesis, Jerónimo, me puede matizar respecto de la estructura de financiación. Si la financiación es con cargo de impuestos, el servicio educativo es no económico. O sea, se rija, digamos, por el principio de solidaridad. Si la financiación es por las familias, entonces estamos hablando ya de servicios de naturaleza económica. ¿Y qué consecuencia tiene el que los servicios educativos se califiquen como servicios de naturaleza económica, los servicios financiados por las familias, por los alumnos, en definitiva, de sus familias? Pues tiene y esto la Jurisprudencia Europea, el Tribunal Superior de Justicia Europea lo ha dejado claro, pues tiene la consecuencia de la aplicación de todo el bloque normativo que trata de la flexibilización de la prestación de servicios. No solamente en la educación, obviamente en todos los sectores. Empezando con la Directiva de Servicios del Mercado Interior del año 2001 y siguiendo, lógicamente, con toda la normativa que en España la ha traspuesto, ¿no? La de Ley de Acceso a Actividades de Servicios del año 2009 o la Ley de Unidad de Mercado que acabamos de mencionar del año 2013. ¿Y qué consecuencia tiene la aplicación de todo ese bloque normativo? Pues la aplicación de todo ese bloque normativo básicamente tiene dos, muy esquemáticamente para no ignorar más, tiene dos consecuencias. Primero, que el principio de autorización debe pasar a ser subsidiario y no debería pasar a ser subsidiario y no principal. Tenemos, no voy a entrar en este momento, pero tenemos montones, y aquí lo saben mis compañeros que se dedican más a la gestión universitaria, lo saben mucho mejor que yo. La universidad está llena de trámites de autorización, muchos de ellos innecesarios, muchos de ellos redundantes, que ralentizan todo el proceso de prestación de servicios, que en definitiva ralentizan la competencia. Bien, y luego la segunda gran consecuencia es
que no se puede establecer como requisito de autorización precisamente lo que tenga que ver con acreditar una respuesta del mercado o acreditar una respuesta del mercado o acreditar una necesidad de la sociedad, etcétera. En concreto, requisitos de naturaleza económica que supediten la concesión de la autorización a la prueba de la existencia de una necesidad económica, demanda del mercado, a que se evalúen los efectos económicos posibles, a apreciar si la actividad se ajusta a los objetivos de la programación. Bien, ¿por qué? Porque si exigimos acreditar una posible necesidad, un posible demanda, lo que estamos haciendo, y si no se acredita, no te autorizo, es como no autorizar a que los 4 o 5 locales que están en la calle Julián Romea están vacíos y alguien quiere poner un bar o alguien quiere poner una peluquería, se le exija una prueba de la existencia de un mercado, y si no se acredita la existencia de ese mercado, no se autorice. Lo que estás haciendo es precisamente impidiendo una oferta que con mejores condiciones pueda ganarse el mercado. Pueda ganarse el mercado. Aunque teóricamente esté toda la demanda de alumnos de estudiantes de Derecho absorbida por las universidades de Madrid, tú no puedes impedir que haya una nueva oferta y que por calidad de la docencia, calidad de los despachos donde se hagan las prácticas, bolsa de empleo, convenios internacionales, se gane el mercado. Bien, la realidad normativa, en la que no voy a entrar porque me extendería muchísimo, es que la realidad normativa es todo lo contrario a lo que acabo de decir. Está llena de... Esto lo sabemos bien. Nuestra rectora y Agustín Provenzal lo dice rector. Está llena de requisitos de autorización. Bien, voy a hablar de un par de casos, el caso de Aragón, el caso de Cantabria, en el cual ha habido unos ciertos pronunciamientos, unos primeros pronunciamientos judiciales que de alguna manera han empezado a romper con esta normativa, pero luego vamos a ver cómo la LOSU pues da un paso hacia atrás. Bien, muchos sabrán, no lo van a esperar ahora mismo, que en Aragón se prohibió de modo radical que las titulaciones que se hubieran impartido previamente en los campus de Huesca, de Teruel y de las Mundas de Doña Godina se pudieran duplicar por cualquier otra universidad, y porque eso afectaba a la Universidad de San Jorge. Esa fue una prohibición radical. Bien, eso se reflejó tanto en la ley universitaria aragonesa como en órdenes de la consejería correspondiente. Se pronunció el Tribunal Constitucional y declaró que esa restricción tan tajante no estaba justificada, no era necesaria ni proporcional y iba en contra de la autonomía universitaria. La declaró ilegal por infracción de la autonomía universitaria. La Audiencia Nacional, en el año 20, la primera del Tribunal Constitucional había sido en el año 19, dijo lo mismo, pero más completo. Porque la Audiencia Nacional lo que hizo fue enjuiciar la normativa no legal, sino la reglamentaria. Y dijo utilizando criterios especialmente de los que yo acabo de hablar, efectivamente, consideró la naturaleza económica de los servicios prestados por las universidades y utilizó también criterios, el informe previo que había hecho en la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, que del año 2016, porque hubo una denuncia en San Jorge a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia, y la Comisión hizo un análisis muy crítico de esta norma, de esta prohibición absoluta desde el punto de vista de la regulación económica eficiente. Y se declaró, obviamente, también nula, pero utilizando unos criterios más amplios de los que había utilizado el Tribunal Constitucional. Aparte de que también ya no solamente declaró nula la duplicidad, sino que declaró nula también la prohibición de duplicidad, sino que declaró nula también la exigencia de la necesidad de acreditar la demanda y incluso de tener que aplicar un plan de viabilidad y cierre. Bien, pues en Cantabria hubo una norma en el año 2019 también muy dura que exigía también acreditar la demanda e incluso exigía acreditar un número mínimo de alumnos para poder mantener una titulación abierta, y se pronunció el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria y también, bueno, lo matizó. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria
basándose solamente en el principio de autonomía universitaria, que creemos que era incompleto, pero bueno, por lo menos declaró nulos todos estos requisitos. O sea, el requisito de necesidad de acreditar la demanda para poder abrir una titulación, incluso que haya un número mínimo de alumnos para poder tener la titulación abierta. Bien. Incluso declaró el principio de complementariedad, que es un principio muy peligroso, que está expandido o esparcido por mucha legislación autonómica, como ilegal. Porque si tú estableces el principio de complementariedad, ¿qué consecuencia tiene? Muy sencilla. Que si una universidad tiene unos títulos en una región, la otra no los puede tener. Aunque suene bonito, es así de... Bien, entonces, si te parece, lo que podemos hacer es, yo ahora voy a analizar, si os parece, a la mesa, para no extender demasiado esta primera intervención, es lo que viene en la LOSU sobre este tema, y si acaso hago una pequeña mención a la ley de mercado de Madrid. Y ya la segunda parte, que era un poco sobre propuestas de mejora para todo el sistema universitario, porque en la tesis, la tesis y en este libro, no solo lo que pretendo es, tiene como finalidad decir, hay cuestiones ilegales sobre los servicios, hay, digamos, normativa española incompatible con la naturaleza económica de los servicios que prestan las universidades privadas. Sí, y por tanto debe reformarse y por tanto mejorar la competencia y mejorar la posición de las privadas, que aún así van ganando cuota de mercado cada año. Aquí la tesis, o sea, en el libro, en la tesis la cuota de mercado en grado de las universidades privadas era el 15%. En el libro el 17 y algo. Ahora ya estamos en las universidades privadas están en el 18,6. En el último informe de abril pasado, un informe anual del Ministerio, datos y cifras del sistema universitario español. Bien, entonces, lo que quiero decir es que no solamente me he preocupado, pero si no, esta primera parte lo dejamos con un momento posterior, he hecho algunas propuestas basadas, muchas de ellas en el modelo británico y en el inglés, generales para todo el sistema universitario. Y lo dejamos para un segundo. Entonces, ¿qué pasa con la LOSU? Pues la LOSU, yo en el libro hablé de la LOSU cuando eran proyectos, es decir, la ley que ha sustituido a la Ley Orgánica de Universidades, la Ley de Ordenación del Sistema Universitario, pues la LOSU ha introducido, ha dado un paso atrás, verdaderamente ha dado un paso atrás en todo, precisamente en todos estos principios a los que me vengo refiriendo. ¿Y por qué? Pues básicamente por 3 artículos que voy a resumir ahora brevemente. Primero, porque exige, en el artículo 8.2, un informe sobre la viabilidad de la titulación que deben las comunidades autónomas deben de emitir. Y eso, y un informe que puede ser positivo sobre viabilidad, puede ser muy positivo y pues, orientador, pero podrá tener un efecto completo con respecto a las universidades públicas financiadas con cargo a los fondos públicos. Pero con respecto a las privadas, cuyos servicios, como acabo de decir, tienen una naturaleza económica y se deben de regir por un principio de flexibilidad y de procompetencia, no pueden tener un efecto más que indicador, esto lo hemos hablado muchas veces con Manuel, o orientativo, y no un efecto radical de prohibir una titulación. Eso sería una medida anticompetitiva. Lo que pasa es que vamos a ver qué desarrollo se hace de esto. Vamos a ver qué desarrollo se hace de esto, igual que vamos a ver qué desarrollo se hace del artículo 15E, que habla de las competencias de la Conferencia General de Política Universitaria, y en el E dice: aprobar para cada curso la oferta general de enseñanzas y plazas de las titulaciones oficiales del sistema. ¿Qué decía la LOU? Pues la LOU, sobre esta misma competencia de la Conferencia General de Política Universitaria, en que hay representantes de todas las comunidades autónomas, decía: competencia sobre planificación, informe, consulta y asesoramiento sobre la programación general y plurianual de la enseñanza universitaria. De alguna manera, la redacción actual es una redacción más tajante. Aprobar la oferta general de enseñanzas y plazas para las titulaciones. Y luego, finalmente,
relación a la programación, el artículo 31 actual de la LOSU dice: las comunidades autónomas efectuarán la programación de la oferta de enseñanzas de las universidades de su competencia. Pero ojo, el artículo homólogo de la ley anterior, el artículo 43, se refería a oferta de plazas de las universidades públicas. O sea, la palabra pública, que es lo lógico, las comunidades autónomas, decía, las comunidades autónomas efectuarán la programación de la oferta de las enseñanzas de las universidades públicas de su competencia. Ya la palabra pública se ha caído. Entonces, ¿cómo van estos tres artículos que son potenciales bombas de relojería contra la competencia? ¿Cómo se van a desarrollar por las comunidades autónomas? Pues no sabemos. ¿Habrá legislación estatal? En principio no tendría que haber, más bien tendría que ser autonómica. ¿Cómo? Pues bien sabemos que en Madrid, o sea, todo hace apuntar que en Madrid y en algunas otras regiones, comunidades autónomas, no va a haber problemas, no se va a limitar la competencia, no se va a limitar la capacidad de titulaciones, no se va. ¿Y en otros sitios? Pues no sabemos. Las universidades de otras regiones se van a ver obligadas a tener que luchar contra disposiciones que establezcan un número de plazas mínimo, que diga qué titulaciones puedes poner y qué titulaciones no puedes poner, etcétera. Pues ya veremos. Pero esto es algo que habrá que seguir muy de cerca. La ley 6 del año 2022, 29 de junio, de mercado abierto de la Comunidad de Madrid, que en realidad no dice demasiado porque es un calco de la ley de garantía de unidad de mercado, ¿no? Pero bueno, pues está bien que se tenga. Pero yo me pregunto, según esta ley y lo que acabo yo de defender, la Universidad de Deusto podría instalarse en Madrid. Y la Universidad de Ramon Llull podría instalarse en Madrid. Y la Universidad de San Jorge podría instalarse en Madrid. Yo lo pienso que es así. Realmente no lo pienso por esta ley, lo pienso por todo lo anterior. Lo que pienso es que la Universidad de San Pablo se podría establecer en Málaga. Y eso es lo que pienso. En Málaga o en Canadá. Y directamente, sin necesidad de pasar por una nueva ley de reconocimiento. Bueno, pues esto, ya, si queda tiempo, me dejo la parte de propuestas para el final, porque si no se me va a extender demasiado. Pues creo que hay ya suficientes temas candentes para que demos paso a los otros ponentes. Pilar. Bueno, comienzo obviamente dando las gracias por la invitación a estar con nosotros esta tarde. Para mí es un placer absoluto colaborar siempre con Fernando, porque colaboramos en muchas cosas y siempre de manera muy fructífera y muy agradable. Y además hablar de esta cuestión que a mí la verdad es que me lleva preocupando mucho tiempo. En la CNMC se han hecho varios intentos. Fernando ha mencionado un informe que se realizó en el año 2016 y con posterioridad, en el año 2017, se planteó la posibilidad de, siguiendo iniciativas que se habían llevado a cabo en otros ordenamientos jurídicos, incluso alguna iniciativa de la OCDE, realizar un análisis de cómo la competencia afecta al mundo educativo y especialmente al mundo universitario. Y lamentablemente, después de ese informe que se publicó en el año 2016, en la CNMC ha sido imposible llegar a un acuerdo suficiente entre los miembros del Consejo para realizar una publicación de un informe general que aborde este tipo de cuestiones. Lo que sí se ha realizado en la CNMC han sido informes, esencialmente el último, yo creo que el más reciente, sobre la modificación de la Ley de Universidades, aprobado por el Pleno de la CNMC. No sé si ustedes son conscientes, pero la CNMC es un organismo complejo que vincula varios organismos precedentes. Uno de ellos, la Autoridad de Competencia, pero también varios organismos reguladores. Y dentro de esos organismos reguladores pues, hay todos los sectores regulados: energía, telecomunicaciones, servicios postales, es decir, un enfoque del ordenamiento jurídico esencialmente distinto al de la competencia. Y en los últimos tiempos los informes de promoción de la competencia, es decir, los informes de análisis normativos, se analizan en el Pleno. Y hago esta valoración, quiero decir, hago esta descripción, mejor dicho, por la implicación que el hecho de que estos temas se analicen en el Pleno genera, porque
el enfoque que se realiza de los informes no es puramente de competencia, sino que está impregnado por esa perspectiva de regulación que tiene una vinculación, yo creo que bastante más directa con la administración directamente, y creo que esto ha tenido como consecuencia que desde mi perspectiva, y no digo nada nuevo porque yo firmé un voto particular respecto del informe que se publicó respecto de la ley, pues las valoraciones que se han realizado sobre la modificación normativa por parte de la CNMC, en mi modesta opinión, se quedan bastante cortas. Creo, como acaba de decir Fernando, y estoy absolutamente de acuerdo con él, creo que la última modificación normativa de la Ley de Universidades da pasos atrás muy relevantes en el objetivo que deberíamos todos buscar y que deberíamos intentar conseguir, tanto desde la autoridad de competencia como esencialmente desde la administración que propone las normas que después son aprobadas por el Parlamento, que es la protección de la razón imperiosa de interés general, y aquí es donde empiezo a plantear los conceptos que yo quería desarrollar en estos 10 minutos que tengo. La razón imperiosa de interés general, que es indudable, que es el acceso a una educación de calidad. Y es obvio que la existencia de esa razón imperiosa de interés general es indubitada, que no se pone en cuestión creo que prácticamente por nadie, y lo que tenemos que plantearnos es cómo conseguir de la manera más eficiente posible garantizar un incremento en la protección de esa razón imperiosa de interés general, que es el derecho a la educación de calidad. Donde no nos ponemos de acuerdo, en donde sí nos ponemos de acuerdo es en que queremos educación de calidad. Donde no nos ponemos de acuerdo es en cómo conseguir ese objetivo, y lamentablemente creo que a lo que nos enfrentamos en los últimos tiempos y en muchas ocasiones, y desde luego en gran medida en el ordenamiento jurídico español, es a un enfoque en el que se plantea que las universidades más grandes generan automáticamente un mayor nivel de calidad, en el que se huye, en mi modesta opinión también de forma inadecuada, de los principios de especialización, y en el que se establecen restricciones que no cumplen con esos objetivos que están ya recogidos en el ordenamiento jurídico español, en la propia ley de procedimiento administrativo, que obliga a las administraciones a, cada vez que hacen una propuesta normativa que va a generar una limitación en la competencia, acreditar, en primer lugar, cuál es la razón imperiosa de interés general que se busca proteger con la limitación que se está planteando. En segundo lugar, identificar si esa limitación es imprescindible para conseguir un mayor nivel de protección de esa razón imperiosa de interés general. En tercer lugar, plantear que no existan medidas menos restrictivas que sirvan al mismo objetivo, es decir, que se garantice el principio de proporcionalidad. Y en última instancia, aunque el artículo 129 de la Ley de Procedimiento Administrativo, que es al que me estoy refiriendo, tiene más principios, creo que para mí son los más relevantes, son estos que estoy mencionando, el principio de no discriminación. Y lamentablemente, pues a lo que nos estamos enfrentando en los últimos tiempos, y en esto estoy plenamente de acuerdo con Fernando, es a modificaciones normativas que utilizan la palabra mágica de razón imperiosa de interés general, del derecho a la educación, del derecho a la educación de calidad, y una vez de utilizar ese término abre todas las puertas, permite cualquier restricción, porque está supuestamente vinculada con esa protección mayor de la razón imperiosa de interés general, sin que efectivamente haya un análisis en las propuestas normativas ni en las memorias correspondientes de cómo efectivamente esas limitaciones contribuyen a mejorar esa protección de la razón imperiosa de interés general. Entre otras cosas porque la mayoría de las limitaciones que se recogen, o muchas de las limitaciones que se recogen, ya no es que sean proporcionales, es que ni siquiera son necesarias, ni siquiera contribuyen a mejorar esa razón imperiosa de interés general. El hecho de que a las universidades se les exija tener un número mínimo de titulaciones en nada contribuye a una mejora en la calidad de los servicios que ofrecen esas universidades. Y aquí a lo que nos enfrentamos, lamentablemente, en mi opinión, es a una concepción política que plantea que pues que el derecho a la educación debe ser ofrecido exclusivamente por entidades de carácter público, porque esto es lo que permite que la ciudadanía acceda a esos servicios de calidad. Cuando el derecho a la educación se puede garantizar por
las distintas vías que todos tenemos en la cabeza y, de hecho, a lo que deberíamos tender es a sistemas que permitan a cualquier ciudadano acceder a los mejores servicios con sistemas ya determinados en muchos otros ordenamientos jurídicos, y también en esto estoy de acuerdo con Fernando, posiblemente los sistemas anglosajones y especialmente los ingleses son los que más en la dirección van de establecer regímenes de ayudas a los estudiantes que permitan precisamente alcanzar esos objetivos. Porque después de hacer esta introducción en la que ustedes pueden ver cuál es mi percepción sobre la modificación normativa, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Si lleváramos al extremo la interpretación que acaba de hacer Fernando, creo que nos enfrentaríamos, y aquí seguramente también estemos de acuerdo, a situaciones en las que sí puede haber una cierta desprotección del destinatario natural del servicio universitario, que es el estudiante, esencialmente porque no podemos perder de vista que los estudios universitarios son un servicio que se prolonga en el tiempo. El estudiante, cuando accede a los estudios universitarios, tiene un nivel de información muy deficiente por distintas razones, pero muchas de ellas muy difíciles de sobrevenir, esencialmente por la edad que tiene un estudiante cuando entra en los estudios universitarios, pero también porque acceder a los criterios de calidad de una universidad para un estudiante que entra a hacer los estudios y que todavía no tiene los conocimientos suficientes puede ser muy complejo. Entonces, si permitiéramos a los centros universitarios ofrecer cualquier titulación, cabría la posibilidad, sin que haya ningún control, quiero decir, cabría la posibilidad de que efectivamente se ofrezcan a la sociedad titulaciones sin ningún valor añadido. Entonces uno puede decir, bueno, pues a medio plazo esas titulaciones no tendrán estudiantes suficientes y entonces se acabarán cerrando, pero las personas que han recibido esa formación durante ese tiempo recibirían un daño muy difícil de reparar. Lo cual nos lleva, obviamente, a plantearnos que lo que necesitamos es buscar un equilibrio. Pero ese equilibrio en el que esa asimetría de información creo que resulta bastante evidente y difícil de superar, como estábamos diciendo, ciertamente no se consigue con las medidas que se están adoptando en las modificaciones normativas a las que nos estamos refiriendo. No me he referido al libro de Fernando y lo voy a hacer porque creo que merece un análisis, merece un análisis profundo para llegar a la conclusión de que el estudio que se realiza es un estudio muy completo que plantea no solamente una perspectiva histórica de cómo hemos llegado a la situación actual, sino que plantea, en mi opinión, las dos vertientes fundamentales del derecho de la competencia y de cómo abordamos estas cuestiones desde la perspectiva de competencia, porque aborda tanto las cuestiones de defensa de la competencia, circunstancias concretas que se han producido ante universidades determinadas y las reacciones que ha tenido el ordenamiento jurídico, que, como él acaba de señalar en este momento, no se han basado tanto en una perspectiva de competencia como en distintos ámbitos del ordenamiento jurídico. Sí, y además plantea, y creo que ahí es donde está, desde mi perspectiva, el interés mayor de esta obra, plantea ese análisis de promoción de la competencia que analiza precisamente cuál es la realidad normativa, cuál es esa razón imperiosa de interés general que pretendemos proteger y en qué medida cada una de las limitaciones que se están planteando en nuestro ordenamiento contribuye o no a incrementar ese nivel de protección en el que todos estábamos de acuerdo, y analiza también esa falta de proporcionalidad y, sobre todo, esa discriminación entre los distintos operadores que ofrecen el servicio a la sociedad. Creo que aquí hay un elemento que desde mi perspectiva es muy relevante. Yo, como les decía Jerónimo al principio, soy profesora de la Universidad de Deusto, que también es una universidad privada, pero porque llevo ya muchos años trabajando en autoridades de competencia, el análisis que me ha inspirado a la hora de realizar el voto particular al que me refería y algún otro estudio sobre esta cuestión, no plantea
una ventaja o una manera de permitir que las universidades privadas estén en mejores condiciones en el mercado. Creo que ese no es el enfoque al que deberíamos tender. Desde mi perspectiva, lo que debemos buscar como sociedad es que las mejores universidades, sean públicas o privadas, sean aquellas que reciben un tratamiento más ventajoso por parte del ordenamiento jurídico. Y que el acceso a las universidades por parte de los estudiantes se realice en términos que obviamente en el caso de las universidades privadas pueden no ser exactamente idénticos que los de las públicas y ahí va a haber siempre una diferencia a la que será muy difícil plantear soluciones, pero creo que es fundamental que hagamos un análisis que no sea el de vamos a intentar generar un ordenamiento jurídico que permita a las universidades privadas estar en mejor situación para elevar su cuota de mercado. Creo que ese no es el enfoque que buscamos y creo que tampoco es el enfoque que plantea Fernando, pero me parece muy relevante plantear que lo que deberíamos plantearnos es un sistema en el que el mérito y la capacidad sean los elementos esenciales que nos permitan efectivamente alcanzar ese objetivo, esa razón imperiosa de interés general de plantearse universidades de calidad, porque de esa manera, y yo voy a terminar con las valoraciones que ha hecho Fernanda al principio, no podemos perder de vista algo que creo que es, y desde luego lo creo porque he experimentado horas y horas de debate dentro de la CNMC, las personas que plantean que no debería hacerse un análisis de este servicio desde una perspectiva de competencia, lo que plantean es que la educación está por encima de cualquier realidad económica. Entonces, lo que plantean es esto debe estar absolutamente, la educación, como la sanidad y como muchos otros servicios esenciales, deben quedar absolutamente fuera de ese velo un poco economicista con el que se analiza la normativa de competencia, esencialmente porque de lo que estamos hablando es de derechos de las personas y los derechos de las personas deben estar por encima de esa perspectiva económica. Y creo que tenemos que trascender de ese enfoque, porque creo que es un enfoque, desde mi perspectiva, erróneo, pero sobre todo creo que es un enfoque que es, digamos que populista. Porque si conseguimos que los servicios universitarios se realicen en términos de calidad, pues entonces estaremos ofreciendo a la sociedad el servicio que la universidad debe prestar a la sociedad, que cualquier universidad debe prestar a la sociedad, cualquier universidad pública o privada. Lo que creo que debemos evitar es esta situación a la que nos estamos enfrentando, que creo que es bastante evidente, de una absoluta falta de neutralidad competitiva en la que las universidades públicas tienen un apoyo de la administración a la hora de ofrecer esos servicios que debería llevarles a ofrecer servicios de mucha mejor calidad y que, sin embargo, podemos verificar que en muchas ocasiones pues no es así. Con lo cual, lo que se está produciendo es pues un empleo muy ineficiente, muy deficiente de los servicios públicos y de los bienes públicos que derivan de la propia sociedad y que deben revertir en beneficio de la propia sociedad. Y por lo tanto, mi enfoque sería el de plantearnos cualquier decisión legislativa, por supuesto también desde la perspectiva de la defensa de la competencia, pero cuando hablamos de promoción de la competencia, que el análisis de la regulación vaya en cada una de las limitaciones identificando con precisión cuál es la razón imperiosa de interés general que se pretende proteger, cuál es el nexo de causalidad entre la limitación y la razón imperiosa de interés general que se pretende proteger. Y yo he partido de la base de que esa asimetría de información debe respetarse y esto hace que en un mercado en competencia libre no solamente tiene que ser libre la entrada, también la salida. Y la salida de una universidad o de una titulación es algo que genera o que puede generar muchos problemas a los sujetos que se han visto afectados por esa titulación. Creo que todas estas cuestiones hay que planteárselas, hay que ser consciente de esas cuestiones, por lo tanto no hay que ser frívolo planteando la libre competencia se aplica sin ninguna limitación, pero creo que es imprescindible
ir haciendo un análisis caso por caso de cada una de las limitaciones, de la relación de causalidad entre la limitación y el incremento en la protección del estándar de protección de esa razón imperiosa de interés general, el análisis de si existen medidas menos restrictivas que generen el mismo objetivo y sobre todo el análisis de las posibilidades de discriminación, no desde la perspectiva de unidad de mercado, desde la perspectiva de la Directiva de Servicios que habla de discriminación basada básicamente en el origen geográfico, sino en la naturaleza de las propias instituciones. Y con esto termino mi tiempo y os agradezco mucho. Muchísimas gracias, Pilar. Yo le decía a Fernando cuando estábamos con la tesis que una de las cosas que yo creo que es un valor precisamente en el libro y en la monografía es que no es una tesis sobre universidades privadas y cómo mejorar el estatus de esas universidades privadas, sino es una tesis sobre cómo mejorar el sistema universitario español utilizando precisamente esos criterios, introduciendo más eficiencia en el sistema, ¿no? Y intentando romper algunos mitos que están y que son muy difíciles de superar y con esos mitos es muy difícil avanzar hacia otras posiciones. Esto se ve muy claramente en todas las propuestas de mejora que hace Fernando al final y que seguramente luego comentará. Pero vamos a dar la palabra a Juan Manuel a continuación. Muchas gracias a todos por haber venido aquí. Muchas gracias a la Universidad de San Pablo CEU por llamar a un funcionario ya jubilado. Y muchas gracias a Fernando porque hemos debatido mucho cuando él era secretario general de la Universidad de San Jorge sobre la universidad. Yo recibí con alegría, siendo funcionario, 40 años lo fui, recibí con alegría la entrada de las universidades privadas porque iban a aportar bastantes cosas en relación con el sistema universitario. Y no utilizo por casualidad la expresión sistema universitario, porque después de la Ley General de Educación, que tuvo el atrevimiento de determinar como servicio público toda la educación, no ya las básicas, las medias, toda la educación servicio público, lo que motivó que el Consejo de Estado, con buen criterio, como suele tener por costumbre, determinara que era un servicio público no de titularidad estatal, sino de autorización. Y entonces no estaba formulado siquiera el principio de libertad de creación de centros docentes que se ha hecho en falta en las dos sentencias que ha mencionado Fernando y que convivimos cuando él estaba en la Universidad de San Jorge y me pidió opinión al respecto. Esas universidades no solamente se han visto afectadas en su autonomía, como se vería también afectada una universidad pública si pretendiera crear una titulación y tuviera los elementos suficientes para poder impartir. Si no, se ha afectado mucho más severamente el principio de libertad de creación de centros docentes, como son también los universitarios, como son también y como son con mayor alcance. Y digo lo del alcance, porque esta última ley, perdón, que no es que le quite derechos a las universidades privadas, tenedlo muy claro, se queda con potestades por vía de conceptos jurídicos indeterminados y de discrecionalidad en la aplicación de los conceptos, con un montón de competencias que va a poder desarrollar por vía reglamentaria. Más, por ejemplo, está hablando de la trascendencia que tiene, hablaremos del alcance del concepto sistema. Llama la atención sobre el hecho de que va a forzar a todo el sistema para que cuide de la calidad, pero no dice cómo. Todos sabemos desde los 3 decretos de creación de centros universitarios que para crearlos hay que acreditar una serie de cuestiones, algunas de ellas matizadas por el Tribunal Constitucional, relajadas en la última sentencia. Pero nada dice y nada regula en algo que tendría que tener rango de ley formal y en alguna ocasión orgánica sobre qué hacer en los supuestos en los que hay que tomar la decisión de cerrar un centro universitario. No hablo ya de públicos, no hablo ya de privados, hablo de privados y públicos, porque también hay públicos que no tienen los alumnos suficientes. Recuerdo un informe de hace muchísimo tiempo de
la ANECA, en la que determinaba que los centros de topografía y geodesia y cartografía, ninguno tenía el mínimo de 20 alumnos de promedio dentro es decir, yo me acuerdo haber planteado en una reunión de gerentes al que luego fue secretario de Estado, es decir, es que no se toma la decisión de determinar cuándo ha de cerrarse un centro. Y esta es la más patológica. Pero sí hay que tomar otro tipo de decisiones, como por ejemplo, ¿cuál es el procedimiento que ha de seguirse para controlar qué es lo que está haciendo una universidad? ¿Cuál es la posibilidad de defender esa universidad que pretende hacer algo a ese respecto? Con Fernando he hablado en 1000 ocasiones y lo sigo diciendo y lo diré en público, que cuando hay un número bajo de estudiantes y no se justifica la financiación, lo más que puede hacer la autoridad que autoriza y que reconoce, insisto, autoriza y reconoce, que son las expresiones legales, es decir, justifíqueme usted que garantiza que todos los alumnos que empiezan la titulación van a poder acabarla, aunque sea transfiriéndolo a otra universidad y teniéndolo avisado previamente, por ejemplo. Es una primera ocurrencia que digo. Bueno, ¿qué es lo que estoy diciendo? El sistema universitario lo que está haciendo, en primer lugar, es repetir lo de las 7 leyes anteriores en materia de educación. Yo le llamo el candelabro de los 7 brazos, porque desde la Ley General de Educación hemos llevado 7, incluyendo el decreto ley, incluyendo la Ley de la Ciencia, que también la que modificó parte de la Ley Orgánica de Universidades. Candelabro de 7 brazos, uno de ellos más flojito, el decreto ley que aplicó el gobierno de Mariano Rajoy por la situación de crisis económica. El sistema universitario lo que está posibilitando es incrementar las competencias de las autoridades en relación con las universidades tanto públicas como privadas. Hay otra segunda cuestión para las privadas que no es intrascendente. Mientras que en las leyes anteriores hacía una regulación específica de ciertas materias para las universidades privadas, aquí, que también lo hace, atrae casi toda la ley regulada con carácter general para la pública, como por ejemplo los artículos 2 y 3, que no son intrascendentes porque son tremendamente conceptuales, los atrae y aplica directamente a las universidades también privadas. Es decir, como hay otra serie de cuestiones que no voy a entrar en las privadas, pero sí a las públicas, como por ejemplo una restricción presupuestaria o de la restricción en la planificación de las propias universidades. Esto ha quedado, primero, con carácter de derecho fundamental. En segundo lugar, ha quedado con su visión completa a la norma que determine la comunidad autónoma y con libertad para hacerlo y con muy poca libertad para la propia universidad, de la que dice que solamente va a garantizar que en 2030 el 1% del Producto Interior Bruto estará financiado, salvo que la comunidad autónoma determine otra cuestión y con independencia de las restricciones presupuestarias. Bueno, yo creo que aquí directamente el señor ministro, cuando se alegró de que le hubieran aprobado la ley, mentía directamente. Estamos hablando de sistema universitario. No es casual que aparezca el concepto de sistema universitario por razones históricas que voy a contar muy levemente, porque José María Maraval, cuando sale adelante, después de haberse tumbado la ley de autonomía universitaria, dos espléndidos ministros, logró sacarlo y con la concepción, primero, copiar básicamente la Ley General de Educación en síntesis y con un regate muy bien hecho, la verdad, pero teniendo en cuenta, en primer lugar, lo que la doctrina estaba diciendo que era la autonomía universitaria, es decir, una garantía institucional. Aquello que decía Carl Schmitt cuando le encantaba o alababa a Hitler, al que nunca llegó a conocer, por lo cual jamás le depuraron, pero que era un espléndido teórico sin duda alguna. En primer lugar, determinaba que ciertas competencias quedarían en manos de alguien ajeno a la universidad. Tempranamente, en 1987, el Tribunal Constitucional le dijo: mire, usted no me toque las cuestiones académicas. ¿Por qué? Las cuestiones académicas, quienes intervengan en esto, ni puede ser de fuera, Consejo de Universidades, ni puede ser un órgano mayoritariamente ajeno a la comunidad académica. Cuando digo comunidad académica, digo al profesorado. Porque ya en 1972, si la memoria no me falla, el Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana dijo: para decisiones que afecten a la academia tiene que tener peso trascendente o peso mayoritario lo que determina el profesor. ¿Ok? Entonces el sistema universitario determinó que correspondía con un halo como de monopolio
a la universidad, que entonces mayoritariamente era pública, aunque es la primera vez que se regula la universidad privada, porque la Ley General de Educación hablaba de universidades estatales y universidades no estatales. Eso unido al concordato dio pie al nacimiento de universidades como San Pablo CEU, después de pasar por colegio universitario, una aplicación del decreto también de desarrollo de la Ley General de Educación. Y bueno, con independencia de Deusto, que efectivamente fue la primera que nació, como bien cuento. Bueno, hay una cuestión que me parece importante resaltar aquí, ninguno lo ha dicho, lo voy a decir yo. Claro que hay que leer este libro, no solamente por las tesis y las hipótesis que lanza, que son tremendamente interesantes, sino por el repaso que hace de la situación anterior, para que nos demos cuenta que los informes Brical, de Pello Salaburu y demás, todos estos informes, incluso el propio de Ver, que lo encargó de Ver y que tuvo 2 votos particulares en contra, y el de Raúl Tarrach, pues han tenido muy poca trascendencia. Estamos todos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer, pero no lo determina ninguna de las leyes que lo ha hecho. ¿Que hay que internacionalizar la universidad? Evidentemente, pero va a tener valor alguien en este país, y lo digo después de 40 años como funcionario, va a tener alguien valor en este país para determinar que un profesor no ejerce potestades públicas y no tiene por qué ser funcionario. Por supuesto, no se le puede echar a la calle porque tenga una visión diferente de quien manda en la universidad. Tiene que ser funcionario. No, eso ha significado la grave dificultad de que personal extranjero, personal ahora ya de la Unión Europea, viene con mayor frecuencia. Pero ha significado la dificultad de la consideración de Shanghái en las universidades españolas por poca atracción de profesorado. La siguiente cuestión es que la Ley Orgánica de Universidades ya dijo que la universidad realiza el servicio público de la educación superior. Realizar ya no es monopolizarlo, pero sí es reducirlo, pero sin darle una alternativa a nadie para ver qué es lo que debe hacer para realizarlo en menor medida. Y ahora, esta última ley sí determina que hay un sistema universitario. Concepto de sistema que todos lo tenemos en la cabeza, pero que no estaba en derecho positivo para las universidades, por lo menos con la suficiente trascendencia. Mientras que sí lo estaba en el concepto de la enseñanza no universitaria, en LODE, LOCSE y demás, siempre se habló de sistema, incluso se mencionaba la universidad, pero solamente de pasado. Es decir, permítanme que lea entre líneas, después de haberme pasado tantos años en una administración pública. Cuando se determina que esto es un sistema universitario en el que participan todos, porque esa es la peculiaridad del sistema, y así lo dice la LOSU, quienes intervienen todos, hasta los que financian, los que colaboran, los que contratan a la universidad para que le preste servicios, todo eso es sistema universitario. Todo eso incide en la vida universitaria. ¿Quién coordina todo aquello? José María Maraval, la ley de reforma universitaria, consideró que el Consejo de Universidades, en alguna medida el Ministerio, un Consejo Social que era un remedio del patronato y del Board of Trustees que él había vivido cuando era profesor después de haber sido expedientado aquí en la Complutense, ya siendo doctor, gracias a lo cual no le afectó en absoluto la sanción que le impusieron. Pero el Board of Trustees no solamente tiene la titularidad de la universidad, es quien manda sobre el dinero. Aquí el dinero en una universidad pública no lo negocia el Consejo Social, lo negocia el rector con la comunidad autónoma. Esa es una ventaja que tienen todos ustedes en las universidades privadas, porque han acogido el sistema que yo vengo defendiendo de siempre, el sistema medieval. Hay un titular que es el representante de la universidad medieval, era el canciller, y hay otro que es el rector, el representante académico. Es decir, la parte económica va por un lado, la parte académica va por otro. Y entonces ellos se tendrán que poner de acuerdo en ver qué titulación se implanta, porque yo he escuchado a gente de consejos sociales de universidades públicas diciendo, nos vienen para que aprobemos o informemos en relación con la creación de una titulación y no traen ningún documento que lo acredite. Pues es una contestación muy fácil. No se puede informar favorablemente porque no está estudiado. En cambio, y esto lo sabe mi querido amigo, autor del libro, puedes tener perfectamente los informes de las agencias de evaluación y de repente que te digan que no. Ahí se plantea el regate en un escenario escaso. ¿Cuándo va a poder decir que no se autoriza una titulación? ¿Cuándo va a poder decir que para autorizar una titulación se requieren X o Y
cuestiones, es decir, financiación, medios, un campus, etcétera, etcétera. ¿Cuándo se va a poder decir? Eso no tendría que estar en una norma con rango de ley. Con atrevimiento, el último decreto de creación de universidades determinó que efectivamente tenía que cumplir ciertas condiciones. Y el Tribunal Supremo, hasta la fecha, no le ha puesto ningún problema al decreto. Veremos si llega al Tribunal Constitucional, porque acaban todas las leyes de universidades, que ha salvado esa cuestión, otorgando la competencia para hacerlo y determinando lo más esencial del decreto de creación de universidades, ha determinado que lo que hay que hacer estaría solucionando esa cuestión, por lo menos en el rango de la norma. La cuestión más importante que creo que nos vamos a encontrar aquí es la aplicación, efectivamente, de para autorizar si tenemos un soporte suficiente o vamos a tener que estar discutiendo sobre conceptos y el alcance de los mismos. Es decir, el alcance de la autorización y el alcance de la exigencia de que se cumplan ciertas cuestiones. Y desde luego, el hecho de que haya otra titulación en la misma comunidad autónoma tiene que ser absolutamente irrelevante. Lo más que puede significar es que las expectativas de demanda estudiantil sean inferiores y que quien pretenda crearlo, incluso por motivos confesionales, que para eso somos una democracia, para que cada cual defienda su ideario y lo que le parezca oportuno, pues tenga que garantizar que efectivamente quien empiece esa titulación la va a poder cerrar, va a poder concluir perfectamente eso y va a tener los medios suficientes. Eso se hace en el expediente de autorización de la titulación correspondiente. Y sí me parece que sea razonable que en una comunidad autónoma diferente tenga que informar la comunidad autónoma. Me encantaría que en este país no se fuera maniqueo y por cuestiones de querencia o de ideología se determine a esta no, a esta sí. Yo me acuerdo haber vivido las tensiones que hubo para absorber en esta universidad CEU de arquitectura después de haberse creado la universidad y haber entrado el CEU de arquitectura posteriormente. Y hubo tensiones para aquello, tensiones que a mí, incluso como funcionario, no me agradaron porque me parecía que la formación que daba el CEU de arquitectura era una formación notablemente mala. Bien, todas esas cuestiones son las que en un lugar menos tensionado, tal vez menos jacobino, incluso menos agresivo que el español, debiera dar lugar a un análisis razonable y una determinación razonable de causas y de suplemento de lo que se necesite para que esa titulación siga cumpliendo los requisitos suficientes, porque eso es, permítanme decirlo, pura garantía institucional. Por ejemplo, una de las exigencias es que para crear una universidad hay que tener grado, no solamente valen los másters que son económicamente más rentables. Eso es una visión de la universidad, lo mismo que y sé que ha significado visiones incómodas desde la universidad privada, que un 5% de los presupuestos tienen que estar dedicados a investigación. Eso también se aplica a las universidades públicas, por cierto, pero no hay universidad, después de que esta fórmula la aplicara von Humboldt en la Universidad de Berlín, no se puede ser universidad sin preparar para el futuro y sin avanzar el futuro. Y ahora sí, entro ya en la siguiente cuestión de la tesis doctoral de mi querido amigo Fernando. Vuelvo a decir lo mismo, me parece que es un libro que deben tener, yo lo he leído ya como tesis en primer lugar, también asistí online a la presentación de la tesis y lo he visto como libro ya cerrado. Primero, da una visión estupenda de la situación anterior, incluso con el debate en relación con el servicio público y la posición de José Luis Martínez López Muñiz, que en eso la respalda Fernando completamente. Me parece estupendo. El concepto de servicio público, desde los viejos tiempos de la Escuela de Burdeos, se ha actualizado bastante y he defendido mucho que el servicio público podía estar en mano privada, sin duda alguna. La sociedad tiene que moverse. Otra cosa es cuál es la posición de las administraciones en relación con el servicio público. Y la posición es simple: control, eficacia y garantía, pero respetando que quien quiera crear una universidad, siempre que merezca tal nombre, siempre que cumpla los requisitos que exige, no voy a decir ya el mundo, voy a decir Shanghái. Pero bueno, Shanghái va a tener que revisar sus propios criterios a partir de los últimos sucesos de Arabia Saudita y de estos autores, esta japonesa que hace cada 3 días un artículo. Dios mío, es el mismo siempre. Bien, todo esto va a tener que revisarlo Shanghái y lo van a tener que revisar el sistema español. Y además, dentro de unos días voy a dar la clave de qué es lo que se puede hacer con esos profesores, porque han incurrido en 2 faltas muy graves.
del Real Decreto 33 de 1986 y tendrá que ver las universidades en las que prestan servicios, que es lo que ocurre. Bien, no voy a entrar en más historias. Y efectivamente, en la tesis de Fernando Lostau hay un aspecto absolutamente interesante. Por fin se habla de las universidades sin pensar solo en derecho administrativo y sin pensar solo en derecho constitucional. Se habla de derecho a la competencia y se habla de libre circulación de las propias universidades, porque también menciona la posibilidad de que una universidad europea quiera implantarse aquí. Y voy a contar una anécdota muy tonta, pero al lado de mi casa, que no vivo lejos de aquí, pues estaba la Universidad de Cluny, me parece que era. Y entonces un buen día, estando con el secretario general del Consejo de Universidades y después de un fenómeno que si quieren lo cuento porque es muy divertido, pues dije, esta universidad está autorizada por el Ministerio de Educación entonces y por el Ministerio de Asuntos Exteriores, que era requisito. Resulta que le debió caer en gracia aquella cuestión que le planteé, más el otro suceso que si quieren les cuento a continuación, porque es decir divertido, es un poquito triste, pero da para unas risas. ¿Qué es lo que hizo? Mirar las universidades que estaban implantadas aquí y cerró 20. 20 la Comunidad de Madrid. El suceso que cuento es que de repente nos encontramos en la Escuela de Ingenieros Agrónomos para un título propio que se nos habían matriculado un montón de gente que era licenciado en ciencias, en medicina alternativa en la Universidad Libre de Sri Lanka. Y yo dije, hombre, por Dios, qué fama tenemos en el mundo. La Universidad Libre de Sri Lanka estaba casi enfrente de la casa de mi entonces rector, que se fue allá a verlo y dice, pues es que la Universidad Libre de Sri Lanka es un piso al lado de la calle San Bernardo. Y entonces, gracias a aquella y gracias a esto otro, el director general de universidad se acordó de dar una revisión a ver quién utilizaba indebidamente el nombre de universidad. Eso es garantía institucional. Otra cosa es que si yo tengo una pulsión política del tipo que sea el partido que sea, lo que no puedo hacer es someter ideológicamente a los demás. Espero que eso ya no ocurra en este país. Espero y lo deseo. Y esa es una cosa que está analizando con muy buena técnica la tesis doctoral, que creo que es imprescindible que ustedes lean. Y voy a acabar como quería haber empezado la intervención. Yo siempre que hablo de la presentación de un libro, me acuerdo de un cantante al que amaba, que era Joan Bautista Humet, que decía que dice, a veces pienso que lo más grande, si quieren se lo canto, a veces, sí, en alguna ocasión lo he cantado. A veces pienso que lo más grande que dispone el hombre es el hambre de conocer, que abrir un libro es abrir las alas de aquellas cosas que nunca acabas de poseer. Y efectivamente, cuando uno lee, cuando uno estudia, es como la hidra de las 7 cabezas, vuelves a abrir cabezas. Pero una tesis doctoral tiene un reto más. Tiene además que decir por qué apuesta, qué se le ocurre para que cambie el sistema. Y eso lo hace espléndidamente la tesis doctoral y este libro de Fernando Lostau, que si no lo han traído aquí, créanme que es una equivocación, porque tienen que leerlo todos los que lo hayan leído. Es espléndido. Gracias. Fernando, ¿quieres hacer algún comentario? Y abro también el micrófono tanto a los otros ponentes como a la audiencia. Muy brevemente, primero para agradecer las brillantísimas intervenciones de Pilar y de Juan Manuel. Gracias por la amistad también. Pero que me ha parecido muy interesantes y bueno, yo creo que hemos conseguido hacer un panel en Jerónimo estupendo. Esto se va a grabar y yo creo que es bueno que se está grabando, lo escuchemos y yo el primero varias veces y para tomar un montón de cosas muy interesantes. Efectivamente hay una cuestión que es, y lo hemos hablado muchas veces, Jerónimo, las reformas tienen que ser pausadas, ¿no? Tienen que ser pensadas, tiene que haber periodos de transición, porque el servicio público, o sea, no puedes poner en riesgo la situación que se ha dicho por los dos intervinientes, en riesgo del usuario, del estudiante, del usuario de la universidad. Entonces, cambiar de un modelo a otro tiene que ser siempre con un periodo de transición. Pues me parece muy interesante lo que has dicho, Pilar, sobre la falta de neutralidad competitiva, ¿no? de nuestra legislación. O sea, no puedes, por intentar proteger un status quo de unas universidades públicas con
determinado número de trabajadores, de funcionarios, que ya vemos que no sería tan necesario que fueran todos funcionarios, como apunta muy bien Juan Manuel, no puedes estar frenando, como única medida, frenar el desarrollo de las privadas, lo que tienden, ¿no? Y estas normas de la LUSU que hemos mencionado, y muchísimas otras que en su estudio se despliega en el libro, muchas de ellas tratan de desplegar, de frenar el desarrollo, porque quieras que no, son las comunidades autónomas son juez y parte. Son juez y parte porque están financiando a las universidades públicas de su región. Y por lo tanto, pues por un lado, saben que aportan un valor muy importante añadido. Estoy convencido que todos los gobiernos saben que el valor añadido a las privadas es importantísimo. Por cierto, abro un paréntesis. Todavía de vez en cuando hay gente que dice, hay algunas universidades que son chiringuitos. Y yo pregunto, ¿cómo se puede decir que hay universidades que son chiringuitos, universidades privadas, cuando hay un sistema de calidad, unas agencias, unos procesos de verificación y de acreditación que todas pasan por ellas? Y si, o sea, lo que no puedes poner es establecer un sistema de calidad que se cumpla, y si no se cumple, la titulación se tirará. Pero cuando hay un sistema rígido de calidad que todos conocemos aquí, o muchos conocemos aquí muy bien, se está cumpliendo, no se puede emplear ese término. La cosa es que se podía mejorar el sistema de calidad, podía ver la calidad, se podía medir también a posteriori, y no como requisito no como requisito previo para prestar el servicio, sino a posteriori, para dar información precisamente al alumno, y eso es un importante reto del que se podía hablar. Y luego, creo que es muy importante mencionar el papel también de los consejos sociales, que ha mencionado también muy bien Juan Manuel. Porque yo me parece que una de las personas que también está pensando muy, aparte de los que están en esta mesa, cuido yo, están pensando en la universidad muy bien, es Antonio Abril, el presidente del Consejo Social, de la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades, ¿no? Que yo cito en el artículo que me publicaron en el Mundo, ¿no? Y él emplea un término muy interesante, dice, hablando de las públicas, si la universidad pública, si la universidad es de la sociedad, sirve a la sociedad y es financiada por la sociedad, no puede ser gobernada única y exclusivamente por los cuerpos universitarios. Entonces se convierte en una universidad corporativa y no una universidad y no un sistema democrático. Y el papel de los consejos sociales se va cercenando, como bien sabes, se va limitando y cuando debía tener un poder mayor. Pero bueno, esto nos llevaría mucho más allá. Yo simplemente, para acabar por lo menos, hacer una breve información, dar unas pinceladas de ideas sobre algunas de las propuestas. Yo hacía como 3 niveles de propuestas. Uno, lógicamente, adaptar la normativa nacional y autonómica al derecho europeo, en definitiva, bueno, al derecho europeo y al derecho nacional relativo a la prestación de servicios. Un segundo nivel de reformas que tendría que ver con un incremento de precios y becas, que harían más competitivo el sistema. Por supuesto, reformas generales sobre el sistema de financiación. Yo analizo mucho el sistema de financiación también de la universidad pública y hay una serie de propuestas para que cambie a ser un sistema que tenga que ver mucho más empresarial, que se financie más por objetivos, por rendimiento, por resultados, por la demanda y no por la oferta, etcétera, etcétera. Crear también una financiación basal para la investigación de las universidades privadas y otra propuesta es generar agencias independientes de financiación de las universidades públicas, porque si no, alguien que trabajaba en la comisión, un diputado que trabajaba era el representante, el presidente de la comisión de relaciones entre el Parlamento y la Tribunal de Cuentas, me decía, ¿quieres que te explique cómo es la financiación de las universidades públicas? Ahora te lo voy a explicar. Dame esto, y si no me lo das, te echo los ojos a la calle. Eso es así. Eso es como me resumió la financiación. Si hubiera agencias independientes y no dependieran tanto de la comunidad autónoma, se podía dar un paso. Y la tercera línea es una línea muy utópica, obviamente. La tercera línea de propuestas. Hoy, con lo que hay, el contexto que todos conocemos es utópica, pero las tesis son
para esto, para plantear, para plantear espacios de ideas y posibilidades de generar un debate sosegado, ¿no? Que muy bien apuntaba Juan Manuel. Entonces, en gran medida sigo no solamente apunto al modelo inglés, que obviamente sí, que lo analizo, en el sentido siguiente. Bueno, también aporto otras ideas, ¿no? Que tienen que ver incluso con ir hacia un modelo único. Bien, pues en el sistema británico, la legislación del año 2017 crea lo que se llama la single route, o sea, un camino único para el que todas las universidades puedan ir. O sea, que todas las universidades compitan en igualdad de condiciones. De hecho, las pocas privadas, por llamarlo así, que existen en Inglaterra, por ejemplo, la Universidad de Buckingham, y la Escuela de Derecho, y creo que hay 6 o 7. Esas universidades son privadas porque ellas lo quieren, ¿eh? No porque no puedan optar a las mismas ayudas que las otras. Y digo privadas porque la mayoría en realidad, no existe el modelo de universidad pública que en España no existe en el sistema británico. Realmente se trata de universidades public funded, o sea, financiadas públicamente, pero son más bien privadas o de gestión privada. Bien, entonces, en el 2012 se cambia el sistema radicalmente de financiación de la docencia y se dan los préstamos que apunta Pilar a los alumnos. Y son los alumnos, o sea, las universidades cobran hasta un tope, 9.000 y pico libras, y los alumnos reciben un préstamo para pagar esos estudios. Y, claro, eso genera una competencia brutal. Si uno puede elegir libremente ir a la Universidad de San Pablo o ir a la Complutense porque le va a tener el mismo coste, la competencia se le va a lo bestia, ¿no? Y luego ese préstamo lo devuelve una vez que ha acabado y una vez que obtiene ingresos, no es cuando haya acabado, sino cuando obtiene ingresos, abriendo un umbral, que allí son 21.000 libras. En España lo ha estudiado un profesor de la Universidad Carlos III, Antonio Carrales, una persona conocida que ha estado, conoceréis perfectamente, él ha estado también unos años en Londres y ha estudiado el modelo, cómo se aplicaría a España. Lo ha hecho solamente para las universidades públicas, pero generaría muchísimas ventajas. Como estamos escritos, las voy a mencionar muy rápidamente. Bueno, hay un umbral exento y a partir de la parte no exenta se devuelve a razón de un 10% y ahora en la última reforma creo hasta 35 años. Si uno se va al paro o tiene un accidente, entonces no tiene obligación de devolverlo, ¿no? Pero siempre que esté cobrando por encima de ese umbral, va devolviendo. Entonces, ¿qué ventajas tendría este sistema? Muy brevemente. Primero, fortalecería, lógicamente, bueno, lo que ha estudiado el estudio Cabral, Antonio Cabral, dice que producía ahorros muy considerables, enormes al sistema universitario. Desde luego, fortalece las universidades, también fortalecería, o sea, porque luego se promueve la competencia, pero fortalecería las finanzas maltrechas de las universidades públicas que están siempre con un problema de infrafinanciación. Pero es que se crearía un fondo solidario, porque cada generación, cuando se va en la medida que vaya devolviendo esas cantidades, va generando un fondo para financiar la docencia de las siguientes, la universidad de las siguientes. Tengas en cuenta también dos cosas. Primero, que los beneficios de la enseñanza universitaria son en gran medida para el graduado, que tiene mucha más capacidad de obtener trabajo y que el trabajo sea más remunerado. Y que además hay muchas personas y cada vez más que han estudiado aquí en universidades públicas. Es decir, que entre todos, no es culpa de ellos, que entre todos hemos financiado a lo mejor 50.000 euros de sus estudios, que le han costado 60.000, por decir alguna cosa, y ahora se está trabajando en cualquier lugar del mundo. Entonces, estamos financiando a alguien que luego va libremente, tiene derecho. Y esto alguien me apuntaba. Y en la medicina esto pasa mucho. Estamos en las universidades públicas financiando la docencia de muchos médicos privados, ¿no? Que lo pagan ellos, que luego se van a trabajar a otros hospitales de todo el mundo. Pues devolviendo dinero y generamos un fondo y con ese fondo financiamos al sistema, le dotamos de mucho más recursos, además de generar mucha más competitividad. Entonces, esta es una línea que hoy, ¿verdad? Si la queríamos poner en marcha, algún político hablara de ello, pues entonces
nos dirían que estamos locos y que somos, bueno, lo peor. Y no se puede hablar, probablemente no se puede hablar de este tema cuando realmente es un sistema mucho más solidario. Pero también apunto a la posibilidad de que las universidades privadas también cambien el sistema y se vayan hacia el modelo fundacional. Y vayan, oye, una locura, pero que cambien de un sistema colegial, un gobierno corporativo, gobierno de votaciones y lentitud, que el rector tiene que consensuar. Bueno, por lo menos esa reforma de la LOSU yo la veo como positiva, la de los 6 años y un único mandato. No sé, bueno, ahora lo discutimos. Pero que tenga que consensuar cada decisión en función para poder ser reelegido, etcétera, etcétera, a un sistema de gobernanza mucho más fundacional y mucho más, digamos, empresarial. Y esto en nuestros vecinos de Portugal lo han hecho. Bueno, aquí tenemos ejemplos también de este modelo, que es la UOC. Y de alguna manera la Universidad de Vic. La Universidad Oberta de Cataluña, y yo pregunto, ¿es una universidad privada o pública? Pues la respuesta es que es una universidad de alguna manera mixta. Es privada, pero promovida por el gobierno catalán. Bien. Y controlada. Pero se podría ir a un modelo fundacional como se ha abierto esa posibilidad en Portugal, y creo que ya hay 5 universidades que lo han aceptado. Empezando por la que yo estudio y cito, es la nueva Universidad de Lisboa, que se han podido transformar en fundaciones. O sea, en definitiva, apuntaría, por acabar ya, hacia un posible modelo único. ¿Cuál es la ley que dice la legislación inglesa? Pues que cuantos más requisitos de calidad cumplas, más capacidad, tu capacidad de tu financiación y que los cursos que tú das sean elegibles para que los alumnos obtengan un préstamo, lo llaman designated course. O sea, y es una ruta única a las que todos pueden ir. De alguna manera se podría crear un modelo aquí. Cuantos más requisitos de calidad, más cursos designados podrás tener por parte de la autoridad competente para que los alumnos que cursen esas materias puedan obtener sus cursos. Luego, obviamente, tendrán que devolver para generar un fondo solidario. Bueno, pues yo creo que solamente voy a citar a mi paisano Ramón y Cajal, que dice que para reformar la universidad nadie puede ser un cirujano de sí mismo y por lo tanto tienen que intervenir. No solamente los universitarios pueden intervenir en la reforma universitaria, ¿no? Y a Julián Marías, que decía que las universidades privadas, las universidades libres, decía, las universidades libres no son la solución, pero sí un requisito para que pueda haber una solución. Bueno, pues nada, yo doy paso para... Es un placer. Solo con lo que ha dicho Fernando tendríamos para estar hablando una semana. Voy a intentar no hablar mucho. En primer lugar, becas préstamos, la ministra Cabrera los estableció, los adjudicó y en cuanto tuvieron que devolver, cierto es que era bastante pronto, acudieron a televisión y en un programa de televisión lograron coaccionar a la señora ministra para que se fuera olvidando de esa devolución. Tampoco era la primera vez que aparecía en el derecho español ese sistema de financiación a cambio de algún resultado. En el ámbito de la Ley General de Educación, allá por los 70, hubo unas becas colaboración que se compensaban, y eso sí era estupendo, con participación en ciertas cosas de la propia universidad, en las bibliotecas, en los bares, etcétera, 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 que los chavales, además de estudiar, trabajaran un poquito. Aquello tampoco significó que devolvieran aquellas becas en un momento determinado, aunque sí significó que trabajaran a la vez que lo hicieran. En cuanto a lo de los rectores de 6 años, me parece que no tiene solución lo de los rectores. Y además voy a contarles alguna anécdota. Es evidente que yo estaba en la Universidad Politécnica de Madrid, que solamente había algunas áreas de conocimiento de derecho administrativo especial, pero generalmente no estaban muy consideradas y los sucesivos rectores, yo he conocido 5, sabían de derecho lo que yo sabía de su materia. Entonces, he escuchado más de una vez la siguiente expresión, sí, y lo digo entrecomillado, con lo que he aprendido como rector podría hacer una tesis doctoral, a lo que yo les contestaba, es una pena que no lo hubieras hecho antes de venir. Y hay una segunda pena, es una pena que te vayas ahora, que es cuando sabes, porque al que venga de nuevo le voy a tener que explicar
no los temas de derecho sustantivo, que eso hay una cierta noción en la naturaleza humana que te hace pensar que esto es más justo, esto es menos justo, incluso una cierta experiencia en la práctica académica que te hace pensar si esto está bien o está mal. ¿Cómo le cuentas a alguien un litis consorcio pasivo necesario o una falta de legitimación de un profesor ante un departamento cuando le adjudican la docencia y él, habiendo votado en contra, va y luego lo recurre siendo parte de ese propio órgano, lo cual, afortunadamente, el Tribunal Constitucional en 2 ocasiones, en la Universidad de Islas Baleares y en la Universidad de Málaga, determinó que tenían legitimación los profesores para discutir aquella cuestión que, aun siendo miembros del órgano que había decidido, estaban en posición contraria, sin tener que hacer como se tiene que hacer en los ayuntamientos, que es reservar el voto y hacer un voto en contra para poder después impugnar. En fin, cosas de estas en una materia tremendamente evolutiva y en una institución que no olvidemos, la universidad es más antigua que el Estado moderno. Y cualquier tipo de cambio que se quiera hacer hay que hacerlo bastante despacio. Entonces, por eso digo que de lo que ha dicho Fernando, que me parece interesantísimo, tenemos para hablar una semana si queréis, solamente quería decir estas 2 cuestiones, pero de las demás podemos estar hablando todo lo que queráis. Yo simplemente vuelvo a hacer de abogado del diablo y vuelvo a plantear que obviamente yo estoy esencialmente de acuerdo con los criterios que nos plantea. Para mí la dificultad está, o sea, bueno, hay muchas dificultades para implementar un sistema como el que se ha planteado, pero una de ellas, ajena a vaivenes políticos, es determinar los criterios de eficiencia. ¿Qué quiere decir eficiencia? Entonces, si nos basamos, y ahí sí que nos iríamos a otra discusión, si nos basamos exclusivamente en criterios economicistas, pues entonces creo que posiblemente seamos merecedores de las críticas que se hacen muchas veces a este tipo de enfoques. Entonces, hay que huir de esos criterios, porque si no estaríamos dando la razón a quienes nos critican y creo que todos estamos en la línea de intentar generar eficiencia. El problema está en la definición de esa eficiencia y en la medición de esa eficiencia. Entonces, yo que como ustedes acaban de ver, pues soy muy favorable a la generación de modificaciones normativas que aboguen en la dirección de incrementar la competencia, pues creo que uno de los grandes escollos a los que nos enfrentaríamos si vamos en esa línea es este. Y creo que a este hay que dedicarle otra tesis doctoral. Muchas gracias. No sé si de la audiencia hay alguna pregunta o algún comentario.
has señalado hasta el orden, o sea que yo de cuadro y seguimos el mismo orden de respuesta. Bien, en cuanto a los puntos de Agustín, bueno, hago el análisis de las tipologías de las universidades, obviamente diferencio y entre unas y otras, aunque es cierto que no hago demasiadas consideraciones específicas. Estaba buscando el artículo de la LOSU porque la LOSU sí que habla, es la primera vez que habla de las universidades de iniciativa social, creo que eso es interesante, esa mención es interesante, privadas de iniciativa social como merecedoras de posibles ayudas en la investigación. Pero yo, y en esa misma línea, yo creo que efectivamente las de naturaleza fundacional sin ánimo de lucro merecerían un trato claramente distinto, sobre todo en cuestiones relativas a investigación, que las otras. Que todavía yo creo que nos ha puesto un poco más de pelos de punta la llegada de los fondos de inversión a determinadas universidades, universidades privadas. Que es legítimo, pues lógico, son legales, obviamente, son legales y ejercen su función y tal, pero que obviamente que la finalidad sea que haya obligación legal en reinvertir o se repartan dividendos, pues eso debería tener consecuencias en cuanto en varios tipos de órdenes, ¿no? Y por ejemplo, para la designación para ser elegible los cursos que realizan los alumnos para obtener ese préstamo, me parece que tendría que llegar primero a las sin ánimo de lucro, si algún día llegan a las privadas, que al resto, ¿no? Bueno, mi respuesta obviamente depende del caso.
Independientemente de que, obviamente, para hacer un análisis habría que determinar cuáles son las circunstancias concretas, con carácter general, pues la respuesta desde una perspectiva pura de competencia es evidente. No puede haber discriminación en la medida en que no se realice un tratamiento igualitario de entidades que ofrecen. El problema en última instancia es que yo creo que todas estas últimas modificaciones normativas intentan partir de un concepto en el que las exigencias para las universidades privadas son idénticas que para las universidades públicas, pero las contraprestaciones que reciben de la administración no son iguales. Y entonces lo que se genera es una clarísima discriminación que, pues en algunos casos, y dependiendo de cuál sea el objeto de la financiación o cuáles sean las circunstancias de la entidad, pues podría tener una justificación, pero que en muchas ocasiones yo creo que no la tendría, claramente no la tendría. Y en el tema de la ciencia abierta creo que la reflexión parte básicamente de la misma, o sea, del mismo concepto. Se está asumiendo que las universidades en general forman parte del mismo sistema, que ese sistema ofrece un servicio público y en la medida en que ofrece un servicio público, claro, el problema es quién financia ese servicio público. Entonces, desde mi perspectiva, tanto una decisión como la otra, pues parten de una premisa de trato igual entre universidades públicas y privadas que es inexistente. Y entonces creo que a lo que tienden es a generar una discriminación que por otra parte no les está saliendo muy bien, porque como bien decía Fernando al principio, lo que está sucediendo a pesar de todas esas trabas que se establecen a determinados centros es que las universidades privadas cada vez ganan más cuota de mercado, pero creo que todas estas medidas, tanto unas como otras, tienen el objetivo precisamente contrario. Y por lo tanto, contrario a la competencia, contrario a la neutralidad competitiva y muy cuestionable en muchas ocasiones, desde mi perspectiva. Una última pregunta. ¿O hay dos preguntas? Bueno, pues vamos a recoger las dos preguntas y cerramos. No olvidarse que ahora hay un vino y que, como vayáis todos, al final no lo tenemos que tomar todo entre día y yo. Entonces, ahí podemos seguir dialogando. Eso igual lo sabéis mejor vosotros que yo creo que básicamente continúa el sistema igual, ¿no? Lo que ha habido polémica por el acceso de alumnos extranjeros, de alumnos extranjeros de fuera de la Unión Europea. Tiene que aportar un suplemento de financiación. Pero el sistema general va a quedar, yo creo que queda igual. O sea, que no haya un examen único, un nacional, que es decir, eso no hay pinta de que vayamos ahí, pero yo creo que sí, efectivamente tienes razón. O sea, del modelo inglés habría que destacar, por ejemplo, que hay una agencia internacional, perdón, una agencia única, nacional, que se llama UCAS, que controla el acceso a cualquier plaza. O sea, el acceso está todo reconducido por una sola, y eso facilita enormemente al alumno, porque se dirige solamente a una institución y desde allí le adjudican la plaza. Cuando se aprobó la ley de reforma universitaria, se quiso, en el ulterior decreto para la selección de alumnos, se quiso dar más competencias a las universidades y se quedaron muertas de miedo y al final quedaron en un sistema con carácter general que, desde luego, no es igual, porque tampoco es igual la formación que hay en una región y en otra, y no hay más que ver los resultados de PISA, que son todos bastante malos para España, pero que hay regiones que están mejor cualificadas. ¿Cómo se hace de una manera uniforme? Yo creo honradamente que no hay posibilidades de uniformidad. La uniformidad, si se puede, se consigue dentro de la propia universidad. Ahora mismo que ya no hay tanta presión de acceso a estudios punteros en la universidad, es más llevadero, pero en los años 83 había estudios con una... Ahora todavía los de ciencia de la salud están muy altos de nota, y entonces puede haber cierta desigualdad, pero también el esfuerzo de las universidades privadas por dar enseñanza en ciencias de la salud, por cierto, y enseñanza cada vez de mayor calidad.
y lo demuestran las pruebas de MIR, etcétera, etcétera, en donde universidades privadas consiguen muy buena puntuación. Sí, el MIR se hace el mismo para todos, pero efectivamente te encuentras con que los resultados empiezan a ser significativos de los procedentes de unas universidades y de otras. Pero intentar unificar el sistema universitario, si me lo permites, con 40 años de universidad, es imposible, a mi manera de ver. El sistema, a mi parecer, sería el sistema norteamericano, es decir, yo como universidad quiero personalizar mi enseñanza, mi formación y a los graduados que cualifico y voy a seleccionar a los que yo creo que son adecuados. Ya se irían preparando los diferentes institutos y los diferentes formadores preuniversitarios para prepararte para la universidad A o para la universidad B. Fuera de eso, yo creo que es una utopía, si me permitís pensar. No más agencias. Dos, de la participación. Ha comprobado que más sometido a una parte muy importante es ver qué papel juega la cliente donde hay pública privada, pero que realmente cada una puede llegar a tener, pueden llegar a jugar con todo esto. Para volver a ya era Bueno, pues Javier, tú que trabajas en el gabinete de comunicación del rector de la Universidad Complutense, muchas gracias por tus palabras, nos puedes ayudar a extender este coloquio, ¿no? Que lo que tiene que hacer es hacerse, porque es que ni se hace. Y está ausente. Es que vuelvo a decir lo mismo. Mira que has hablado 2 minutos. Esto da para 2 semanas. Es una barbaridad. Es inmenso. Vamos a ver, cambiar la universidad es difícil. Yo voy a añadir solamente una cosita. No sé por qué un catedrático de universidad debe ser quien dirija una empresa tan difícil como cualquier universidad, las públicas, las privadas, la de Extremadura, la Complutense. Me da igual. Eso tendría que dirigirlo alguien que sepa organizar una empresa y que sea sensible, por supuesto, a la educación, que aquí no se está para forrarse. Nadie. No sé si hay alguna universidad privada que esté para forrarse, que creo que tampoco, pero desde luego la pública no. Lo que sí hay que hacer es para formar a los chiquillos y para ayudar a la sociedad en ciertas tareas. Y efectivamente eso hay que hacerlo alguien que sepa organizar una empresa. Por eso cuando me estaba hablando Fernando, ¿qué opino de que el rector dure 6 años? Pues me parece tan malo como que dure 8. Que también he leído en el libro que ha publicado Rivero y compañía, mis compañeros dicen, no, es que la LOU limitaba los mandatos a 2. No es cierto. Se limitaron en algunos estatutos, no en todos, porque sí estaba eso en la ley de reforma universitaria, el que había una limitación de los mandatos.
No sé si los rectores deben estar más tiempo o menos tiempo. Lo que sí sé es que la universidad hay que regirla por criterios de una empresa social y de empresa con interés económico. Desde mi experiencia de 40 años en una universidad que en su tiempo era muy rica, se administraba muy mal. Y además, como era mayor cuando se aprobó la ley de reforma universitaria, he tenido contacto con casi todas las universidades, se administran pésimamente mal. Yo he tenido que decirle a un rector, a un vicerrector de profesorado: ¿te has leído el decreto 898 del 85? No sabía el decreto de profesorado y era el vicerrector de profesorado. Y de esas te puedo contar 5.000. Pues muchísimas gracias a todos y yo creo que podemos continuar el debate con el vino, ¿verdad, Fernando? Por supuesto. Lo tenemos aquí a la salida, ¿no? Pues nada, muchas gracias a todos por vuestra presencia y ahora os espero aquí.